se relaciona con otra pregunta. Este tema de la contratación de espacios publicitarios, es decir, que los partidos no compremos espacios publicitarios, sino que o bien usemos los tiempos oficiales, los espacios de tiempos oficiales, o bien la otra modalidad, que los partidos, como se ha dicho, la contratación la haga el IFE y el partido solamente vaya tomando lo que tenga en su cuenta, digámoslo así, y eso estandarizaría los precios. Estamos de acuerdo con esta parte de que haya una regulación, una estandarización de los precios de la publicidad que se vende a los partidos políticos. Eso incide en la equidad de las campañas electorales. Pienso que las dos propuestas son finalmente una variación de lo mismo, pero estamos de acuerdo con que podríamos caminar hacia allá. Se habla de la pregunta que está relacionada de la prohibición de propaganda comercial. Bueno, yo creo que sí debe los partidos utilizar a poder adquirir propaganda comercial. Finalmente está en las estrategias cuánto se dedica a los espacios de medios de comunicación masiva y cuántos a cosas de operación, pero bajo un estándar en la contratación, ¿no? La fiscalización social, es decir, sanciones a los partidos que no cumplan promesas de campaña, me parece que la sanción a este tipo de cosas debe ser por medio del voto, yo pensaría. Y respecto a las figuras jurídicas, referéndum, los esquemas de democracia participativa, estamos de acuerdo, hemos hecho propuestas en este sentido legislativas desde tiempo atrás y eso yo creo que es bastante saludable. Me preguntan sobre la madurez de la que hablo, de qué tipo de madurez me refiero, y que si nosotros mismos la alcanzaríamos, ¿no? Yo lo que digo es, nosotros nos pronunciamos por ampliar el esquema de libertades en los contenidos y en la publicidad política. No estamos de acuerdo con que se limite esta situación y creemos que la madurez es la capacidad de los ciudadanos de discernir cuál de la información política que se le da es procedente o le ayuda a tomar la decisión en uno u otro sentido. Sobre candidatos independientes creo que es un tema discutible, habría que reglamentarlo mucho porque eso puede derivar en que se privilegie candidatos con muchos recursos económicos sin un respaldo institucional atrás de él. En fin, me quedo pendiente una pregunta política relacionada con el Bester Gordillo, pero en fin, ya afortunadamente me cortaron aquí y ya no la respondo. Mauricio Medina, por favor. Yo estoy dispuesto a cederle parte de mi tiempo. No se moleste, maestro. No, bueno, tengo que cambiar la estrategia de respuesta que han seguido antes, porque tengo 27 papeles, entonces no. Pero creo que se pueden agrupar en tres temas en los que piden opiniones más o menos puntuales. El primer tema, hay un montón de preguntas de servicio profesional electoral, algunas de orden técnico, otras de orden político. Entonces, en fin, cómo se puede consolidar, si deben abrirse o no los concursos como ocurre de hecho a concursantes externos, o mantenerse, o cerrarse más bien a los... Creo que este tema amerita una reflexión muy breve. A mí me parece que el servicio profesional electoral del IFE no solamente ha sido realmente su columna vertebral, son las personas que organizan realmente la tarea, son las que la llevan a la práctica, las grandes virtudes que han tenido los distintos momentos electorales del IFE en el campo, en cada una de las plazas, en la instalación de las casillas, en la vigilancia de que las cosas sucedan. Realmente se ha debido a la eficacia del trabajo del servicio profesional electoral. Y yo no tengo ningún empacho en decirlo cada vez que puedo. Pero también es un conjunto de normas
y un conjunto de incentivos que están reglamentados. Me parece en este sentido que la clave del servicio es, por lo tanto, construir confianza, igual que en el resto de las tareas asociadas a la función electoral. Me parece que la confianza es clave y, por lo tanto, a veces hay que pagar un costo alto, como bien sabemos, por la construcción de confianza, no solo en términos de dinero, sino en términos de procedimientos complejos, a veces abigarrados, barrocos, pero que finalmente conducen a la construcción de confianza. Este es un valor desde mi punto de vista superior. Y arguir, señalar, decir que en aras de la eficacia operativa puede ser abandonar a la construcción de confianza, creo que es un error, y creo que es un error muy delicado. Entonces yo insistiría en mi crítica respetuosa pero firme a que retirar puestos del catálogo del servicio profesional electoral, especialmente en el área del registro federal de electores, que es tan sensible a las malas interpretaciones, a las lecturas políticas de todo cuño, es una muy mala apuesta. Y que más bien debería, eso sí, en todo caso revisarse, me parece que es una atribución clara del Consejo General del IFE, si los procedimientos de reclutamiento actuales deben ser más flexibles, deben ser más eficientes, deben costar menos. Esas son cuestiones técnicas que se pueden resolver. Lo que no se puede resolver es la pérdida de la confianza. Y la pérdida de la confianza cuesta mucho reconstruirla y a veces el costo es simplemente impagable. Pues abonar en esa dirección, de verdad lo digo con respeto y con sincera preocupación, creo que es un error grave que debe corregirse, ojalá lo hagan. Por el otro lado, me preguntan varios sobre el proceso de integración del Consejo, en fin, pero creo que la pregunta clave en ese sentido, que resume las anteriores, es, bueno, ¿se tienen que ir sí o no? ¿No? A una gente muy enfática, por aquí viene, ya la perdí. Entonces, pues me piden varios que opine al respecto. Yo creo que el Consejo General del IFE, igual que el servicio profesional, igual que el resto de las cosas del IFE, tienen una enorme obligación, lo voy a repetir, con construcción de confianza y con construcción de consensos políticos. Entonces, si se dijera, si hubiera certeza de que la salida del Consejo General actual equivale a la construcción de confianza entre todas las fuerzas políticas, mi consejo, por el bien, eso creo yo, de la democracia del país, sería sí, se tienen que ir. Lo que no creo, permítanme, lo que no creo, ya veo que ustedes tienen esa opinión, lo que no creo, ahora a ver si concito el aplauso de los otros, lo que no creo es que se deban convertir en chivos expiatorios, porque entonces nos estamos equivocando todos. Decir que el IFE fue el único que cometió errores en el 2006, no solo me parece injusto, sino sobre todo inexacto. El listado de despropósitos del 2006 es verdaderamente gigantesco. No lo voy a repetirlo, lo conocemos todos. Pero yo creo que es muy difícil encontrar a un partido, a un actor político, a un grupo que no haya contribuido a que las elecciones del 2006 se hayan complicado. Entonces, pensar que con la salida de un grupo de personas se resuelve todo ese abanico, me parece un empobrecimiento intelectual y político muy delicado. En cambio, si como resultado de una nueva negociación política se puede construir una reforma electoral sólida como la que sucedió en el 96, y todas las fuerzas políticas de veras se comprometen con esa reforma electoral, y eso incluye la salida, la renovación del Consejo, me parece que debería hacerse. Y ya se me acabó el tiempo. Gracias. Rodrigo Morales, tiene palabra. Gracias, Pablo. A ver, seguramente voy a omitir algunas cosas puntuales, trataré de agrupar en 3 o 4 asuntos las preguntas que he recibido. Por supuesto, hay un número importante que tienen que ver con la remoción del Consejo General. Entonces, yo agregaría, digamos, a lo ya establecido por
Mauricio algunas otras cosas. Parto también de la base de que el asunto es mucho más complejo y me parece que el mismo programa del seminario da cuenta de que es necesario repensar una reforma electoral en muchos ámbitos. Sí, me parece que la remoción de 9 no resuelve el asunto y sin embargo, es una opinión absolutamente personal, creo que tampoco podemos o debiéramos ser parte del conflicto, sino de la solución. Es decir, una vez que haya una reforma electoral que contenga todos estos elementos, digamos, que están desarrollándose en este seminario, me parece que los integrantes del Consejo General tenemos la obligación de ser sensibles y no ser parte, insisto, del conflicto, sino de la solución. Entonces, una vez que haya una reforma, si la consecuencia de esa reforma es la remoción del Consejo, me parece que así tendrá que ser. ¿Por qué? Porque somos la primera generación de consejeros con dos características que al final resultaron no menores. Primero, somos la primera generación sin consenso de todas las fuerzas políticas. Y segundo, quizás más relevante, somos la primera generación de consejeros que no llegó a coronar un proceso de reforma electoral. Es decir, no llegamos al final de una reflexión política de los actores a decir, bueno, si estas son las reglas, estos son los árbitros idóneos, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que la siguiente generación del Consejo debiera por lo menos tener esas dos características que me parecen centrales para lo que se ha hablado aquí en términos de construcción de confianza. Es decir, ojalá contar con el consenso de todos, eventualmente poder revisar también ese mecanismo de designación, quizás volverlo más abierto, tipo, no sé, lo que ocurre con el Ombudsman de la Ciudad de México, en fin, hay diversos mecanismos que creo que pueden oxigenar de buena manera el asunto y, por supuesto, llegar a coronar una reflexión de gran calado entre los partidos y que entonces quienes integren el Consejo, me parece, tendrán toda la legitimidad del caso. Entonces, yo insisto, creo que respecto de esto hay que, me parece, impulsar la realización de una reforma. Creo que a todos nos conviene y, insisto, si la consecuencia es la remoción, no hay, en mi caso, más que ninguna clase de problemas. Segundo asunto, este asunto de las quejas y de las... A ver, en efecto, lo decía Mauricio, esto de la función jurisdiccional de la autoridad administrativa, ¿en qué se traduce? En una multiplicación a la N de presentación de recursos. Como nunca, quejas, machotes, por cualquier cosa, y en efecto, creo que también ahí tiene toda la razón Horacio, hay un rezago que no debiera ser en términos de el acceso a la justicia. Hay varias posibilidades para arreglar esto. Estamos revisando el reglamento de quejas, la posibilidad de que se descentralizara el desahogo, creo que también eso nos ayudaría muchísimo, es decir, que las juntas distritales y las juntas locales tuvieran competencia para el desahogo de una serie de recursos y que no cayeran todas al Consejo General. Creo que sería una vía para encontrar mecanismos, pero es cierto que ha habido una multiplicación muy importante en la presentación de quejas. Y finalmente, algunas cuestiones sobre el padrón electoral y esta idea de la autoridad nacional. A ver, en el padrón electoral, ya se ha dicho, pero creo que hay que reiterarlo, es un asunto que hay que resolver estructuralmente. Creo que es un instrumento que se pensó para una duración que no se corresponde. Se pensaba en 2 o 3 años, se pensaba para una elección, ya llevamos 16 años con el padrón. No tenemos mecanismos de actualización, eso es la parte más complicada. Lo complicado no es hacer el padrón, sino mantenerlo actualizado, y ahí seguimos dependiendo de la buena fe del ciudadano, de que nos informe de cambios de domicilio, no tenemos vigencia, etcétera, etcétera. Así, creo que ahí sí hay que eventualmente abordarlo de manera estructural, ya sea
por la vía del Registro Nacional Ciudadano, si es que es la opción que toman los señores legisladores, y si no, urge una revisión estructural del libro cuarto para dotar al instituto de mejores instrumentos para tener actualizado su padrón electoral. Y aquí dejaría porque ya se nos fue el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Profesor Valero, por favor. Muchas gracias. En este caso, con la ventaja de que también varias de las preguntas que te agradezco me han formulado coinciden con los mismos temas y con otras que han contestado y que han comentado mis colegas en esta mesa. No solamente eso, sino que coincido con lo que han ellos mismos planteado. Va a haber, me parece, afortunadamente, una gran coincidencia, a diferencia de otras reuniones, en esta, a propósito de los temas que se tratan. Por ejemplo, el tema o el lugar que tiene el cambio, yo no diría remoción de los consejeros, creo que no es el término adecuado, el cambio. Pues yo también quise decirlo desde un principio, pero fueron mucho más puntuales, mucho más precisos quienes se refirieron a este tema hace un momento, que lo primero, que no es una cuestión, no es una petición de principio la salida de los consejeros, o no debe plantearse en esos términos. Las irregularidades, efectivamente, los problemas fueron amplios y compartidos por una buena parte, si no la totalidad, de los actores en la escena política y particularmente en la elección. Sino que lo primero es el alcance de la reforma, que aunque podamos tener optimismo en estos días, hay algunos datos que nos conducen a pensar que esta reforma se va a presentar, se va a dar y que va a ser amplia y sumamente positiva. Decía que hay muchos temas, inclusive fuera o no referidos directamente al organismo electoral, que van a afectar el funcionamiento del Consejo. Aquí se han mencionado también, como en otras mesas, los referentes a la fiscalización de los partidos, que es otro tema, los referentes al acceso a los medios de comunicación, y que será hasta entonces cuando se haga una evaluación del Consejo que corresponda y de los integrantes del mismo, que si puede ser incluso de estar integrado por un menor número de miembros, 6, 8, en fin, son consideraciones que habrá que hacer en su momento, pero sobre todo el resultado de la reforma en su conjunto y particularmente los temas vinculados a lo electoral directamente, los que determinen qué es lo que habría que hacer en función precisamente de la construcción de la confianza y demás. Sí hay, y se ha mencionado también, un cierto antecedente. No solamente participaron las distintas fuerzas políticas en los anteriores procesos, en por lo menos 2 de los anteriores procesos, los más inmediatos, en la integración del Consejo, sino que en realidad cada uno de los integrantes del Consejo fue objeto de una labor muy exhaustiva, pero de búsqueda de consenso, que es muy difícil, pero que no puede ser una regla, pero esta es una diferencia ciertamente importante. Se ha mencionado también, y lo trato porque eso sí no fue, sobre la composición del Consejo y otras participaciones. Evidentemente la de los partidos políticos tiene que estar en las mismas condiciones que en el actual Consejo, pero tengo dudas, por cierto, de la participación de los representantes del Congreso. Primero, no sé si que si corresponda a su jerarquía, en la jerarquía que tiene el Congreso, ya su investidura
una participación en el Consejo en las condiciones actuales, es decir, simplemente con derecho a voz. Por otro lado, reconociendo aportaciones individuales, en fin, también me parece que en la mayor parte de las ocasiones han reproducido los puntos de vista de sus grupos parlamentarios o los partidos a los que pertenecen. Entonces, sí es una cuestión que debe de pensarse, que debe de revisarse. Ya está asegurada, por cierto, esa era la preocupación en 1996, la participación de los poderes públicos, que más que en el Poder Judicial, en la integración del Tribunal y de sus miembros, como la del propio Congreso, a partir del nombramiento de los magistrados por parte del Senado de la República y de los consejeros del IFE, del Consejo General, a través de la Cámara de Diputados. No estoy en desacuerdo, y creo que no fue lo que expresé, quizás con imprecisión, en la participación en que se requiere una mayor participación de la sociedad civil. Al contrario, soy partidario, sé que no es fácil y hay muchos mecanismos. ¿Cómo hacerlo directo? Los que ya se mencionaba aquí y en otras, no era el tema en esta ocasión, pues en fin, ahora directamente en integración del Consejo, pues no es fácil ni es automático, que puede abrirse una consulta. Aquí se ha mencionado, desconozco cómo es en el caso del ombudsman de la Ciudad de México, y se han intentado de otra manera, con presentación especializada de instituciones, ¿verdad?, para ampliar por lo menos el universo en que hay que decidir, en fin, pero no es fácil. Pero yo no solamente estoy en desacuerdo, sino por el contrario, creo que se debe buscar también, y en todos los casos y planos, una mayor participación de la sociedad civil en estos procesos. Pero también aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado Martín Vera, por favor. Bueno, abusando de su paciencia, mis alumnos tardan 40 minutos, hay que un proceso, ustedes llevan 2 horas y media. Muy escueto, tengo 3 preguntas, 2 en particular de una mujer, Rosario Meneses, y un hombre, Moxo, me llama la atención porque hablan de que la equidad de género ya ha llegado hasta el punto de que podemos de manera igual expresar posiciones constructivas o peyorativas. Son peyorativas estas 2 opiniones respecto del PRI, las justifico, realmente en buena medida hay razón en ello. Me preocupa mucho que esta situación de calificación o de descalificación sobre una institución partidista ya haya también llegado a los otros partidos. Difícilmente alguien metía la mano al fuego por un partido en especial. Te lo digo como politólogo y como maestro de esta casa de estudios. Realmente empezamos teniendo mala impresión de los partidos, seguimos con el Congreso, seguimos con los policías, con la presidencia, ahora estamos cuestionando al IFE, dudamos de nuestro jefe de manzana, dudamos del administrador de nuestro edificio, que está robando la lana que le damos para el mantenimiento, ¿no? Y hay un proceso de descomposición social y política tremenda, ¿no? Es el punto de la reforma del Estado, pues. O sea, aquí no se trata de tirar piedras, quién tira una piedra o... No, asumir lo que a cada quien le toca. Quiero decirles que, bueno, no, como persona no compartiría el costo de la carga de una institución, de ninguna. Habemos cuadros medios, que estamos tratando de hacer las cosas diferentes, de que se nos abra paso en los partidos y conocemos a compañeros de otros partidos que están en este empeño. Esperemos que eso nos permita en el corto y medio plazo cambiar un poco la forma de hacer política en este país y cambiar la presión que tiene la ciudadanía. Pasando a otro punto, Elisa López pregunta si se puede sancionar al IFE por esta multa excesiva impuesta al PRI. Bueno, yo creo que nadie puede quedar al margen del Estado de Derecho. Nadie puede quedar. Si hay que sancionar, hay que sancionar. Digo, no es el caso, pero vemos como a los municipios por no pagar la luz se les embarga. Digo, yo no sé por qué puede quedar en el margen de esto, ¿no? Y ¿qué daños causó esto? Yo creo que ahí empezó el declive de la credibilidad del IFE. O sea, ¿qué pasó con los amigos de Fox?
¿Qué pasó con el señor de las ligas? ¿Qué pasó con el tema de Pues no pasó nada. Y estos petardos, en lugar de afianzar el Estado de Derecho, digo, qué bueno que este país hubiera ya en este momento varias personas tras las rejas, que le dieran credibilidad al IFE y al tema de partidos, no se hizo. Digo, no asumo por el PRI, pero esta falta de certeza jurídica, pues terminó minando o iniciando el proceso de descrédito, de duda sobre una institución que debemos cuidar, preservar y fortalecer como es el IFE y también nuestro sistema de partidos. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco su amable atención y le agradezco a todos los participantes su disciplina.